una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Ya regresamos de Israel y quiero decirle que Dios va a hacer algo muy especial en su vida. El día que Dios ha hecho es hoy y debemos estar felices, alegres y contentos. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que vamos a estar desarrollando, pero antes de entrar en este desarrollo tenemos una noticia que está marcando, escuche esto, está marcando las profecías que se levantarán hombres y mujeres de Dios a predicar el Evangelio de Jesucristo a toda ciudad, a toda criatura y al mundo entero. Y este video que queremos enseñarle ahora, porque el tema que vamos a desarrollar es especialmente eso. En San Juan 8:36, la Biblia, la palabra de Dios, enseña bien claro que al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. Y están sucediendo cosas alrededor del mundo que están marcando que Cristo viene pronto. Y ahora estamos en vivo aquí y queremos que usted vea este video de algo que acaba de suceder y lo va a motivar, que hay demasiado Dios para tan poquito diablo. Veamos este video que sucedió en Bolivia. En Bolivia el comunismo quería entrar y mira, iba a fracasar esa nación. Pero gracias a Dios, algo sucedió sobrenaturalmente y es lo que queremos enseñarle, que al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. Dios es el que pone reyes y quita reyes, presidente y quita presidente. Veamos. Hoy, como boliviana y como cruceña, vengo en representación de los jóvenes, de las mujeres, de las familias. Vengo a levantar la voz de aquellos que están cansados de tantas mentiras, injusticia, corrupción y atropellos. Y es que tenemos derecho a protestar cuando las cosas están mal. Si los perros defienden a sus amos cuando lo quieren atacar, ¿por qué nosotros no vamos a defender nuestra tierra, nuestra democracia y nuestra libertad? El no hacerlo sería un acto de cobardía. Es importante dejar a un lado los intereses partidarios, la politiquería y el regionalismo. Y hoy, todos juntos, sin importar tu color político, credo o religión, debemos unirnos y defender nuestra tierra, nuestra chiquitanía, nuestra democracia y sobre todo nuestra libertad, ya que la libertad no es regalo de un hombre ni de un gobierno, es regalo de Dios. La libertad no se pide, se defiende. Los bolivianos, los cruceños, tenemos hambre de ver líderes que sirvan y amen a su pueblo y no que se sirvan de él. Tenemos hambre de líderes que nos den seguridad y norte, y no que nos amedrenten, no que nos confundan,
dijeron que del cielo solo caía lluvia, pero se equivocaron. Del cielo viene nuestro socorro y nuestra ayuda. Por eso hoy yo quiero que, como un símbolo de unidad, agarres la mano del que tiene al lado, agarra la mano de la persona que está al lado y levántala en alto. Hoy Bolivia y el mundo entero sabrá que hay Dios que hace justicia. Por eso hoy, con tus manos en alto, quiero que repitas conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados que cometieron nuestros gobernantes a lo largo de la historia. Dios, tú prometiste que si su pueblo se humillare, traerías tiempos de cambio, de restitución, de restauración y de sanidad. Nosotros creemos que el tiempo ha llegado. Estos son tiempos de cambio. Estos son tiempos donde tú haces justicia en contra de aquellos que se han burlado de ti y que han querido callar nuestra voz y nuestra fe. Hoy declaramos que Bolivia se levanta de tu mano. Santa Cruz se levanta de tu mano. Y declaramos que el cambio ya es un hecho. Así sea. Millones de personas ahí clamando, la juventud levantándose en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que este es el tema hoy: al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. Es tiempo de que los cristianos nos levantemos y alcemos nuestra voz y que nadie nos calle. Mire lo que dice San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acabamos de ver y experimentar un cambio que Dios hizo, muy parecido al cambio que Dios hizo aquí en los Estados Unidos de América. Muy parecido. Los que se burlaron de lo sagrado, queriendo aborto hasta los 9 meses. Los que se burlaron de lo sagrado, óigame, serán avergonzados. Dios ya no permite más que se estén burlando de lo sagrado. Por eso usted está escuchando ahora Consejería Pastoral, donde tomamos un tema de la Biblia para bendecirlo a usted y para que usted se lo enseñe a otro. Y para esta enseñanza de que al que el Hijo libertare verdaderamente es libre, hemos invitado al pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, California, Pastor César Hernández Cruz. Bienvenido. ¿Qué te pareció ese video? Wow, doctor Juan Bruno Camaño, la verdad que Dios te renueva más de lo que nos ha estado renovando en estos últimos años. Yo siento que algo glorioso va a suceder a nivel mundial. Sí, mi hermano. Pero qué privilegio de que me da de estar hoy aquí, Dios, a través de usted en este programa. Dios me lo bendiga. Gracias por tu disponibilidad, Pastor César. Yo estoy bien impactado cómo se está levantando el cristiano alrededor del mundo. Amén. Y cuando se levanta el cristiano a predicar el evangelio, esto es lo que sucede. Dios dice: al que el Hijo libertare verdaderamente es libre. Ahí va a haber un cambio en esa nación de Bolivia impresionante. Así como va a haber un cambio aquí. Un cambio que va a ser tremendo. Los que quieren
acusar. ¿Quiénes son los que acusan? El diablo. El diablo es el que acusa a los siervos de Dios. Esos serán avergonzados, pero de una manera horrible. Y bueno, también tenemos aquí una mujer, así como la que salió allí, ¿verdad? Esa boliviana que está en fuego. Aquí tenemos a nuestra hermana, la reverenda Marisol Pernas, sierva de Dios. ¿Qué te pareció ese documental? Tremendo, tremendo, Pastor Bruno y querida familia. El Señor está despertando a su pueblo. Sí, Señor. Y fíjese, hasta en la política están trayendo a Cristo hasta la política, porque saben que un pueblo sin Cristo no funciona. No funciona. Y con Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando tenemos el conocimiento de Jesucristo, avanzamos. Claro. Y la situación alrededor cambia. Y es tiempo de cambios. Así es. Está profetizando esa joven. Es tiempo de cambios, pero cambios para el bien, para amar al prójimo como a ti mismo. Son tiempos que Dios quiere ver quiénes son los verdaderos cristianos. Amén. Por su fruto los conoceréis, pero tenemos que levantarnos y tenemos que predicar. Sí. Muy bien, vamos a comenzar con la enseñanza de hoy en Consejería Pastoral. Si usted quiere una copia de ese video, se le puede enviar, ¿ok? Para que usted lo enseñe en su vecindad, para que vea que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios pone presidente y quita presidente. Los que están en eminencia, si obedecen a Dios, brillarán y estarán por encima y no por debajo. Pero aquellos que se burlan de lo sagrado, serán avergonzados. Este es el tiempo. Por eso hay que arrepentirnos de corazón, pedir perdón por nuestros pecados, como lo dijo esta joven boliviana, valiente. Así es lo que tenemos que hacer todos en nuestros países también. Muy bien, comencemos. Al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. Pastor César, adelante. Amén. Verdaderamente podemos ver en estos tiempos y en los tiempos antiguos que el único que puede libertar al mundo entero se llama Cristo Jesús, el Mesías. Hasta el día de hoy, el video que acabamos de ver es una evidencia que Dios ha hecho justicia, ha escuchado el clamor de un pueblo. Y en estos tiempos, doctor Juan Bruno Camaño, yo he sentido la presencia de Dios más fuerte que nunca, se lo digo de verdad. En lo personal he tenido, como todo mundo, dice Jesús, que en el mundo tendréis aflicción, pero de todas ellas te librará Jehová. Cuando tú verdaderamente has conocido a Dios, al Hijo de Dios, Jesucristo es el único que puede hacer libre al mundo entero de toda malicia, de todo pecado, de toda esclavitud, de toda depresión, de toda identidad equivocada. Porque aún en los tiempos de Jesús los judíos decían que no eran esclavos. Dice, ¿cómo tú nos llamas de que nos seremos verdaderamente libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero como en aquellos tiempos, aún la gente conoce una religión simplemente. Cree que el ser cristiano es una religión más y el mundo entero debe de saber que están equivocados. Que el ser cristiano es verdaderamente ser libre de todo pecado, de toda adicción, de todo vicio, de todo odio, de toda maldad, de todo el sistema terrenal que hay en este mundo. Yo al menos se lo he dicho 1,000,000 de veces y no me voy a cansar de decirlo. Usted me ve hoy aquí elegante, guapo y sentado en un programa a nivel nacional, pero por mí nadie daba ni 25 centavos por el pastor César Cruz, a los 16 años viviendo en la calle, adicto a las drogas, al alcohol, sin esperanza, sin deseos de vivir. Pero un día conocí al que libertare, al que te puede libertar, y él fue el que me cambió, me transformó, me dio anillo nuevo, ropas nuevas, zapatos nuevos. O sea, el mundo entero, ese es el tiempo que debe de saber que el único que os libertare se llama Cristo Jesús. Y este es el tiempo, yo lo creo, doctor Juan Bruno Camaño, que es el tiempo que Dios va a levantar como nunca antes a la iglesia. Y lo estamos viendo como evidencia en los Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, en muchas partes del mundo, inclusive en China. Hay una multiplicación de almas en China
que aunque quieren tapar el evangelio, no lo pueden hacer. En Bolivia, precisamente por lo que yo sé, el expresidente que estaba ahí había prohibido el evangelio, ¿sí? Había prohibido la palabra que se predicara, lo había prohibido, y eso fue lo que le causó. Esa fue su paga, porque Dios es el que quita o pone reyes. Entonces, ¿qué es lo que necesita el mundo? Necesita a Cristo, necesita saber esta palabra que tú y yo acabamos de leer en este momento en Juan capítulo 8, versículo 33. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué vamos a ser verdaderamente libres? Porque Jesucristo es el único Hijo. El único Hijo de Dios, y Él es el único que tiene la autoridad para hacernos libres, porque el esclavo no permanece en la casa de Dios. El esclavo no puede permanecer en la presencia de Dios. El esclavo no puede ver la gloria de Dios. Oh, pero los hijos podemos ver el reino de Dios desde aquí de la tierra. Los hijos de Dios podemos ver lo sobrenatural, los milagros, los prodigios, las cosas maravillosas que solamente Cristo Jesús puede hacer. Entonces, el leer la palabra, hermanos, y con esto casi concluyo, dice Jesús en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, lo primero es creer en Jesús, para que esto se haga evidencia en tu vida de que verdaderamente vas a ser libre por medio de Cristo Jesús. Es creer, tienes que tener fe. Y dijo, y si vosotros permaneces en mi palabra, en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando tú permaneces en Cristo, permaneces en Él, en su palabra, tienes fe, tú le crees a Él, tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver esos hijos cambiar, ese esposo se va a restaurar, esa esposa se va a alinear a los propósitos de Dios, y la gente va a querer estar alrededor tuyo, porque van a decir, ¿qué es lo que tú tienes que yo no lo tengo? Van a querer estar cerca de ti, porque van a sentir el fuego del Espíritu Santo, van a sentir la presencia de Dios. Yo ahorita que vi ese video, y con esto concluyo, yo quería estar ahí. Sí, hombre. Se siente la presencia de Dios. De o sea, ¿quién no va a querer estar a la par de esa joven predicando con esa autoridad, con esa unción, con esa fuerza? ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso se llama Cristo Jesús. Aleluya. Gloria y eso es con Señor. Eso concluyo. Tremendo, así es, mi hermano César. Mire qué tremendo lo que acaba de suceder. Millones de personas que le habían prohibido hablar del evangelio. Me recuerda a los discípulos cuando los escribas y los fariseos le dijeron, prediquen de Dios, pero no digan el nombre de Jesucristo. Se equivocaron, porque toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús, el Cristo, es el unigénito Hijo de Dios. Escuche bien esto es avivamiento. Bueno, vamos a escuchar ahora este avivamiento que hubo en Bolivia a través de una mujer. Y por qué la Biblia dice que al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. Adelante, Marisol. Amén. Como pudimos ver en ese video, estamos viviendo en los últimos tiempos donde el Señor está haciendo una cosecha, está recogiendo a su pueblo, y estamos viendo lugares donde no era permitido hablar de Dios, como el avivamiento está empezando. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice allí en San Juan 8:36, y si el Padre os libertareis, seréis verdaderamente libres. El Señor, si el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertareis, perdón. Aquí con esto podemos ver, querida familia, que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos siempre fieles en sus enseñanzas. Amén. Para que así nosotros podamos realmente ser sus discípulos, y a través de la verdad que solamente está en Cristo, nosotros podamos llegar a a tener esa libertad, a ser libres en Cristo Jesús. Cuando Jesús dice que si el Hijo os libertareis, anteriormente se refiere a que nosotros anteriormente andábamos en delitos y pecados. Dice que el pecado ciega, y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, que recibimos esa libertad, el Señor nos liberta y esas cadenas se caen. A veces cuando andamos en pecado no podemos ver lo que el Señor quiere que veamos, pero qué lindo es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando le creemos, cuando buscamos su presencia, cuando leemos la palabra,
cuando nos creemos las promesas que Él ya nos dio, que seremos libres en Él. El hombre dice que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando somos libres en Cristo, lo que hacíamos antes, ya no lo hacemos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos un Espíritu Santo que si hacemos algo malo, nos redarguye y nos dice, no hagas esto porque eso está mal. Por eso es que tenemos que acercarnos al Señor, buscar su presencia para poder nosotros, llevando la palabra a esas personas que la necesitan, puedan ellos también recibir a Jesucristo en sus corazones y ser libres de toda estrategia de las tinieblas que quiera venir sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestras familias, poder agarrar esas promesas y decretar y declarar en el nombre de Jesucristo que tu hijo, mi hijo, nuestras familias reciben esa libertad que solamente puede recibirse cuando tenemos a Cristo como nuestro baluarte, como el que lleva nuestra vida. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, nosotros lo que hacíamos ayer no lo podemos hacer hoy. Si usted andaba posiblemente adulterando, o usted andaba fornicando o chismeando o haciendo cosas que no eran del agrado de Dios, ahora va a ser una nueva vida en Cristo Jesús y Dios lo va a traer a los caminos de Él y va a ser libre. Y lo que antes usted hacía no lo va a poder hacer, porque cuando el Padre nos liberta, somos verdaderamente libres. Qué tremendo, qué tremenda verdad, amados televidentes, hermanos y amigos. Yo quisiera agregar algo más de tanta verdad que el pastor César y mi hermana Marisol han dicho. Pero mire bien esto. Acabamos de regresar de Israel. Y cuando íbamos al Muro de los Lamentos, con las peticiones, donde Dios dice que en este lugar, en el Muro de los Lamentos, Dios escuchará la oración de su pueblo y de los extranjeros que vengan a orar en ese lugar, ahí en Jerusalén. El primer ataque que recibí estando allí fue de la misma guía, la mujer que es judía, que nos estaban llevando en el tour. Ella me dice, me llama aparte y me dice, mira, en este muro de los lamentos, no tienes que decir Jesucristo. Mira esto. Y yo soy el pastor que estoy llevando el tour. Esto es el colmo del colmo. Pero para que usted vea, yo la veo en los ojos, la estoy mirando a los ojos, digo, yo no puedo creer que esta mujer me está diciendo eso. Dice, aquí puedes orar directamente, no se necesita un middleman, no se necesita ningún otro nombre. La miré así y ya le iba a contestar, pero dije, espera Bruno, Dios me dijo, déjala que hable, para que vea el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Fíjese que no dice, si el Padre te liberara, como a ella hiciste un error ahí, tú dijiste, si el Padre te libera. No, aquí dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente es libre. Ella me dice que yo no tengo que usar el nombre de Jesús. Y ya le iba a contestar, porque a mí me encanta el reto, me encanta, yo lo gozo, lo vivo. Yo soy guerrero, hermano, guerrero. Y mire, deme esto. Pero el Espíritu Santo me dijo, tranquilo, para que veas qué poder hay en ese nombre. Los primeros discípulos se le prohibió hablar en el nombre de Jesús. A Pedro y a los discípulos le dijeron, mira, pueden hablar de Dios todo lo que quieran, pero no hablen en el nombre de Jesús. Y los discípulos le dijeron, oye, déjame preguntarte, escriba, fariseo, déjame preguntarte, ¿es mejor obedecer al hombre que a Dios? ¿O hay que obedecer a Dios antes que al hombre? Siguieron predicando el evangelio. Les costó su vida. Lo metían preso, le daban golpes. Pero los discípulos primeros, que eran judíos, los primeros discípulos eran judíos. La iglesia nació en Jerusalén.
escuche bien esto, la mujer me dice que cuando vaya a orar allí, que no tengo que usar el nombre de Jesús. Yo fui al muro y le dije, Padre, Padre que estás en los cielos, tú nos enseñaste cuando vinieron a Jesucristo, los discípulos que hoy nos llevaron el evangelio hasta el día de hoy, te preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. Jesús le enseña a orar de esta manera. Cuando oren, oren, Padre nuestro que está en los cielos. Mire la ética del Hijo y la ética del Padre. El Padre dijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Todo eso me vino en ese momento que estoy frente al muro de los lamentos a poner mis peticiones. Todo esto para decirte que cuando te prohíban hablar en el nombre de Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, sepa que ahí está ya cerquita a pasar a la eternidad. Porque el que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él frente a mi Padre, dice la Biblia. Mire qué tremenda unidad hay entre el Hijo, Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, y el Padre. El Padre dice, a Él escucháis. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, por eso es que Jesús dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedir ahora en mi nombre. Padre, en el nombre de Jesús, el Nazareno, el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, yo te pido que alumbre los ojos de mi entendimiento para enseñar esta verdad. Entonces, por eso es que Jesucristo lo dice bien claro, al que el Hijo libertare, verdaderamente es libre. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en el Hijo, has creído en el Padre. Porque el Hijo es el testimonio del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Biblia, palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo te hace libre. Si el Hijo te libertare, verdaderamente eres libre. ¿Cuál es el pecado más fuerte que tiene el humano? El pecado. Claro, el problema más grande que tiene el humano es el pecado, esclavo del pecado. Por eso es que Jesús en el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él, porque hubieron judíos que creyeron en Él mucho, y hubieron judíos que hasta el día de hoy no creen en Él. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, como tú dijiste, ¿verdad? Elocuentemente. Entonces, ¿cómo usted sabe si una persona es discípulo de Cristo? Bueno, ¿es cristocéntrico? ¿Es bíblico? Como estamos aprendiendo ahora de la Biblia. ¿Es guiado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a enseñar todo lo que Cristo dijo. Toda rodilla se doblará. Toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. Muy bien, ahora sí, abrimos las líneas para que su voz esté en el aire. Si usted tiene algún comentario sobre esta tremenda palabra que soltó una joven boliviana cuando vio cómo Dios los rescata de un comunismo que lo iba a hacer esclavo, como a Cuba, como a Venezuela, como a Nicaragua, a todos los países estos comunistas que lo que hay es una esclavitud horrible. Cualquier país que se burle de lo sagrado serán avergonzados, amados hermanos. Créalo, créalo. Consejería Pastoral fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.